Comencemos con qué es el constructivismo de manera general. El constructivismo en su rama psicológica se basa en la forma en la que entendemos e interpretamos el mundo que nos rodea. El constructivismo nos dice que el mundo no tiene por qué tener el mismo significado para todas las cosas, sino que una misma situación puede tener diferentes lecturas en cada individuo. Cada quien puede crear sus propias ideas. El constructivismo de Piaget ve el aprendizaje como un proceso en el cual el estudiante crea activamente nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos presentes y pasados. En otras palabras, el aprendizaje se forma manejando nuestros propios conocimientos desde nuestras propias experiencias. ¿Quién fue Jean Piaget? Piaget fue un biólogo, psicólogo y epistemólogo. Se especializó en el aprendizaje, en cómo los niños comprendían y entendían. Realizó numerosos estudios y está considerado uno de los grandes autores en el mundo de la psicología constructivista, e incluso tuvo 3 hijos a los que estudió y analizó su desarrollo de aprendizaje. Piaget describía en su teoría cómo los humanos éramos capaces de aprender y comprender el mundo que nos rodea. Incluso describió cómo la inteligencia, el ambiente e incluso los genes eran capaces de crear un mundo diferente para cada individuo. El objetivo de la teoría constructivista pretende lograr que el aprendizaje de los estudiantes sea activo, mediante la participación de ellos, para que el estudiante tome roles que le pertenecen como son proponer ideas, preguntar a otros para comprender y proponer soluciones a los conflictos. Marco teórico. El constructivismo de Piaget es una manera determinada de entender y explicar las diferentes formas en las que aprendemos. Denominó a su teoría constructivismo genético, en la cual explica el desarrollo de los conocimientos en el niño como un proceso de desarrollo de sus mecanismos intelectuales. Principios básicos del constructivismo. Se basa en que el conocimiento no es una simple copia de la realidad, sino una construcción y reconstrucción originada por el propio sujeto. Estas construcciones surgen diariamente y podríamos decir que en todos los conceptos. Se centra en el sujeto, en sus conocimientos previos. El profesor es mediador y facilitador del aprendizaje que se va a obtener desde los conocimientos previos, llevando a una reconstrucción. Usa materiales y recursos para la facilitación. Sin embargo, lo importante en este modelo es el procedimiento y no los materiales. El estudiante es el constructor y reconstructor de sus esquemas. Según Piaget, el desarrollo cognitivo de los niños avanza a través de una secuencia de 4 estadios o grandes periodos críticos, cada uno de los cuales está marcado por cambios en cómo los niños conciben el mundo. Piaget planteó una teoría acerca de las etapas del desarrollo intelectual en las que incluyó 4 etapas diferenciadas. Etapa sensoromotora, la cual abarca desde el nacimiento hasta los 2 años. Etapa preoperacional, desde los 2 años hasta los 7 años aproximadamente. Etapa operaciones concretas, de 7 a 11 años aproximadamente. Y etapa operaciones formales, que comienza en la adolescencia y se extiende hasta la edad adulta. Ahora vamos a dar un repaso a las etapas de desarrollo cognitivo de Piaget. Etapa sensoromotora. Durante esta primera etapa, los bebés y niños pequeños adquieren sus conocimientos a través de experiencias sensoriales y objetos manipuladores. En este punto del desarrollo, la inteligencia de un niño consiste básicamente en exploraciones motoras y sensoriales básicas del mundo. En otras palabras, los niños, al aprender que los objetos son entidades separadas y distintas, que tienen una existencia propia fuera de su percepción individual, son capaces de comenzar a relacionar nombres y palabras con sus respectivos objetos. Etapa preoperacional. En esta etapa, los niños aprenden a través del juego de imitación. Sin embargo, tienen un pensamiento egocéntrico y dificultades para poder comprender el punto de vista de otras personas. Por ejemplo, si una persona tomara un pedazo de plastilina y la dividiera en formas iguales, dándole la forma de una bola a un pedazo y al otro haciéndola totalmente plana, seguramente el niño preoperacional tomaría la plana por pensar que esta es más grande. Etapa de las operaciones concretas. Los niños en este periodo del desarrollo empiezan a pensar de forma más lógica, sin embargo, su pensamiento aún puede ser muy rígido. Suelen tener limitaciones con los conceptos abstractos e hipotéticos,
En esta fase, los niños empiezan a ser menos egocéntricos y son capaces de pensar, sentir y ponerse en el lugar de otras personas. Etapa de las operaciones formales. Esta es la etapa final descrita por la teoría de Piaget e implica un aumento en la lógica, la capacidad de utilizar el razonamiento deductivo y una comprensión de las ideas abstractas. En esta etapa, las personas son capaces de distinguir múltiples soluciones potenciales a los problemas y pensar más científicamente sobre el mundo que les rodea. Teoría. En el desarrollo de un test de inteligencia normativo, Piaget observó que los niños de la misma edad tenían a cometer errores similares del mismo tipo. Estos patrones de errores agrupados por edad le llevaron a pensar en la existencia de una secuencia evolutiva en el crecimiento intelectual. Sus observaciones le llevaron a establecer la existencia de 4 periodos en el desarrollo cognitivo: sensorio-motor, preoperacional, operaciones concretas, operaciones formales. El periodo preconceptual, de 2 a 4 años, surgimiento de la función simbólica, capacidad para hacer que una cosa, una palabra o un objeto sustituya o represente alguna cosa. Egocentrismo. Los niños por lo general suponen que otros comparten su punto de vista. Animismo. Es probable que los niños supongan que los objetos desconocidos que se mueven por sí solos tienen vida. Periodo intuitivo, de 4 a 7 años. Reducción del egocentrismo, mayor capacidad para clasificar los objetos en diferentes categorías: tamaño, forma, color. Supone que ante 2 sucesos relacionados, uno siempre causa el otro. Elaboran juicios basados en apariencias perceptuales y se enfocan en un solo aspecto de una situación cuando buscan respuestas para un problema. Desarrollo pleno de la personalidad humana. La explicación que él da a la personalidad está basada en la autonomía, reciprocidad, respeto y compromiso. Es forjar individuos capaces de autonomía intelectual y moral. Pretende una educación donde los conocimientos sigan un proceso que permita asimilarlos de manera que estos se mantengan frescos por el hecho de haberse construido por el propio estudiante, y a pesar de que probablemente no se den de una manera tan veloz como es afrontada en la educación formal. Que el niño comprenda y pueda aplicar su conocimiento de manera general y en otros contextos. Educación moral. Se pretende que el niño, en su forma de relacionarse con el maestro y con otros niños, estén regidos por el respeto y la admiración a estos, basándose en sus valores. Educación formal, con una serie de situaciones que generen un problema, en donde un niño funja como investigador experimentado con el problema de manera práctica, es decir, con situaciones que se encuentren en su ambiente y que tengan referencia. En resumen, se pretende fomentar el pleno desarrollo de la personalidad humana y el respeto por los derechos del hombre y por las libertades fundamentales. La estructura general del constructivismo, el esquema global que constituye la opción constructiva, está organizado según la estructura jerárquica dotada de 3 niveles de toma de decisión. El primer nivel incluye los principios acerca de la naturaleza y funciones de la educación. El segundo, que alberga las características propias y específicas de los procesos de construcción del conocimiento en el aula. El tercer nivel comprende los principios explicativos de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el marco de las coordenadas creadas. Principios acerca de la naturaleza y funciones de la educación. Es uno de los instrumentos que la sociedad utiliza para promover el desarrollo y la socialización de sus miembros, ya que existe el convencimiento de que los individuos más jóvenes requieran una ayuda sistemática y planificada en alguno de esos aspectos, a fin de facilitarles el acceso a un conjunto de saberes y formas culturales que se consideran esenciales para integrarse en la sociedad en la que se encuentran inmersos de una forma activa, constructiva y crítica.
Los presupuestos son tres los principios que configuran este eje vertebrado. Número 1, la educación escolar tiene una naturaleza social y una función socializadora. Número 2, el aprendizaje de los saberes y las formas culturales incluidos en el currículum debe potenciar simultáneamente el proceso de socialización y el de construcción de la identidad personal. Número 3, la educación escolar debe de tener en cuenta la naturaleza constructiva del psiquismo humano. Acerca de los procesos de construcción de los conocimientos. Las actividades institucionales se diferencian de otras prácticas educativas por el hecho de ser diseñadas, planificadas y ejecutadas con una intencionalidad específica que da sentido a la propia actividad. La perspectiva del alumno es el elemento mediador entre su estructura cognitiva y los saberes previamente establecidos. Número 2, la atribución de sentido y la construcción de significados que realizan los alumnos deben de ser acordes y compatibles con lo que significa y representan los contenidos como los saberes culturales ya elaborados. Número 3, la función del profesor consiste en asegurar el engarce más adecuado entre la capacidad mental constructiva del alumno, el significado, el sentido social y cultural que reflejan y representan los contenidos escolares. Principios explicativos de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. Número 1, los procesos de construcción del conocimiento. El campo más conocido de la opción constructiva se encuentra constituidos por aquellos principios que tratan de dar una explicación a cómo se construyen los distintos saberes y suelen aparecer organizados en dos grandes bloques. Los relacionados con la construcción de significados y la atribución de sentido, y los relacionados con la revisión, modificación y construcción de esquemas de conocimiento. Mecanismos de influencia educativa. Para el constructivismo, la influencia educativa debe entenderse en el término de ayuda encaminada a mejorar los procesos vinculados a la actividad constructiva del alumno y tienen por finalidad generar la necesidad de aproximación entre los significados que construye el alumno y los significados que representan los contenidos curriculares. Entre ellas existen tres fuentes principales de la influencia educativa. Número 1, los profesores, cuya influencia educativa se ejerce a través de los procesos de interacción e interactividad que se encuentran vinculados por la cantidad y el ritmo de la enseñanza, por la manera de presentar la información y de elaborar sistemas de significados compartidos, por la manera de indagar y valorar las respuestas de los alumnos y por el proceso seguido a la hora de llevar a cabo el traspaso progresivo del control y de la responsabilidad de los aprendizajes. Número 2. Los alumnos, cuya influencia educativa es también un proceso de interacción e interactividad que viene determinado por las soluciones aportadas a los conflictos cognitivos y a las controversias conceptuales, por las regularizaciones mutuas efectuadas a través del lenguaje y por el apoyo mutuo que se produce en el proceso de atribución de sentido al aprendizaje. Número 3. Las instituciones educativas, cuya influencia puede ser directa e indirecta. La directa se ejerce a través de los proyectos institucionales, educativo y curricular, y la influencia directa mediante el favorecimiento de la participación de los alumnos en situaciones de aprendizaje complementarias a las de la aula.